Nuestra siguiente charla, que tiene como título Ecoedición, la cultura a la luz de los medios de producción. Estamos con José Diego González, gerente de producción y circulación del libro del CERLALC. Y nuestro objetivo es presentar elementos, bases, puntos fundamentales para una reflexión, un análisis sobre las estrategias del sector editorial con el fin de atender las demandas de sostenibilidad en el planeta, junto con formas de repensar el paradigma extractivista desde la literatura. Tal vez ese objetivo segundo más ambicioso y más amplio, pero miraremos cómo lo abordamos. Les presento entonces a José Diego. José Diego trabaja en el CERLALC con reflexiones específicas, especializadas sobre las necesidades y el potencial del sector del libro en Latinoamérica, pero José Diego también es un literato como muchos de ustedes y entonces también son parte de sus reflexiones generales pensar el papel de la literatura en nuestro mundo contemporáneo. Y esta charla intenta aproximar también esas dos como perfiles de José. Desde hace 10 años José Diego trabaja en el Centro Regional para el Fomento, el CERLALC, y es el gerente de producción y circulación del libro. Estudió literatura en la Universidad de los Andes y tiene una maestría en edición en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entonces, la dinámica que queremos proponer es que José nos va a presentar el resultado de la información que viene recogiendo sobre el tema de la ecoedición, los desafíos, las alarmas también y algunas posibles soluciones, y después voy a invitar a José hacia una charla que tiene que ver con la manera como la literatura representa la cadena de producción que permite que ella exista y cómo en ese proceso de representación tal vez podamos obtener algún conocimiento sobre las medidas que se hacen necesarias. Gracias, José. No, Jorge, a ustedes muchas gracias. Un gusto estar de nuevo en este seminario. Esta vez para hablar del que creo es el siguiente gran desafío que tendrá que enfrentar la industria editorial. Desde hace varios años, todas las discusiones y todas las angustias, preocupaciones y ansiedades de la industria estuvieron en torno a la transformación digital del sector. Eso parece más o menos resuelto, más o menos, no del todo. Al menos, digamos, creo yo que ya por fortuna está superada la discusión en torno a la posible desaparición del libro en papel por cuenta de lo digital. Ya lo entendemos de otra manera. Pero creo que el siguiente gran desafío es que se le viene a la industria editorial es pensar en su transformación para adoptar prácticas mucho más amigables con el medio ambiente, en un entorno pues de alarma en torno a la necesidad de que los modelos de producción y de consumo se transformen radicalmente para cumplir metas que nos permitan, digamos, atajar el cambio climático. Vamos a la siguiente diapositiva. Quisiera empezar por señalar que en una economía y en un mundo pues globalizado, por más que seamos una editorial pequeña, nos vamos a ver afectados por una serie de circunstancias mundiales que se han venido sucediendo y que en esa medida una cuestión como la del cambio climático pues nos toca directamente como sector o como industria. Puede parecer puede parecer trasnochado seguir hablando del impacto de la pandemia, pero vamos a ver cómo ese impacto sigue siendo duradero y afecta una cuestión central para la industria editorial, que es la producción de papel. La pandemia supone, pues, digamos, la causa de partida de varias cuestiones. La primera, y que quisiera señalar, es, digamos, cambios en los hábitos de consumo de las personas, y especialmente allí aparece el auge del comercio electrónico. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué
tiene que ver con el papel, pues tiene que ver con que en la medida en que hay este auge, hay también una necesidad de productos para el embalaje de lo que se envía, con lo cual la industria editorial se vuelca más bien hacia la producción de cartones y empieza y deja de producir, digamos, papel, material para la impresión, y eso pues se convierte en una primera razón para explicar esa crisis del papel, de la que seguramente ustedes han oído, si han hablado con algún editor, han oído hablar de que el papel está muy costoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sigue siendo, digamos, un impacto duradero que se enfrenta. La pandemia también, que genera unas crisis en las cadenas de suministro altamente globalizadas, y para una industria como la del papel, que es una industria muy compleja, eso afectó directamente, porque entonces estamos hablando de dónde se produce la pulpa para la producción de papel. Un grandísimo jugador en el mercado papelero es Asia, especialmente China. China no deja salir los suministros, no sale papel de China, se empiezan a encarecer los costos, y eso evidentemente genera, pues, es otra de las razones que se suma a esa crisis y a ese aumento significativo de los costos. Inmediatamente después viene guerra de Ucrania, con todo lo que eso supone en términos de suministro de energía para Europa, para la inflación, digamos, eso dispara, por supuesto, la inflación. Contribuye a que siga creciendo la inflación, porque ya de por sí, pues, las cuestiones de la crisis en la que estaban las cadenas de suministro habían disparado la inflación en el mundo entero. Si sumamos, pues, guerra de Ucrania, eso hace la situación aún peor, y nos encontramos entonces, como les digo, que una industria sumamente compleja, que demanda altísimas materias primas, consumo de energía, de agua para la producción, como es el papel. Se dice que en Europa la industria papelera es la cuarta industria que más energía y agua consume, con lo cual, digamos que empezamos a ver, que hay una cuestión que nos toca directamente cuando hablamos y pensamos en términos de cambio, de contribuir a la disminución del cambio climático, y nos encontramos entonces con cosas como esta, donde un distribuidor de papel en España dice que el papel en 2 semanas puede cambiar y variar de precio de forma muy, muy significativa. Es decir, él dice que compra el papel y cuando le llega ya le ha subido el precio 3 veces más, pero pues es lo único que hay disponible. Y su distribuidora llegó a pasar de vender la tonelada de papel a 900 euros a hacerlo por más de 2.000. Es decir, un aumento absolutamente significativo. Aquí, digamos que lo que ocurrió es que se dio de alguna manera una serie de circunstancias que desencadenaron una tormenta perfecta, y es que de un tiempo para acá, justamente por cuenta de la digitalización, el consumo de papel ha venido disminuyendo, es un hecho, el consumo de papel había venido disminuyendo, la industria papelera en esa medida se había venido achicando, y, como les digo, adicionalmente se vuelca hacia la producción de cartón, que resulta mucho más rentable que de papel para impresión, y eso nos lleva, por el contrario, a un aumento progresivo de los costos del papel en el mundo, como pueden ver ustedes ahí en esa gráfica, con un pico y un salto enorme en el año 2020. Eso, pues, por supuesto, que empieza a tocar directamente a la industria editorial, y entonces alguien tiene que verse reflejado ese aumento del costo del papel en alguna parte, y por supuesto donde se va a ver eso es en el precio de venta al público de los libros. Y a comienzo de este año, por ejemplo, le preguntaban a Juan José Daza, director regional de Busca Libre, la plataforma de venta de libros, y él señalaba que efectivamente había notado un aumento significativo de hasta el 10 y el 12% del precio de los libros, del precio de venta al público de los libros. Tenemos, por supuesto, y aquí viene ya la cuestión que nos atañe directamente, un marco internacional que empieza a demandar una transformación en pro del desarrollo sostenible, y allá aparece, pues, por supuesto, una agenda fundamental, que es la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible, que fue adoptada por las Naciones Unidas en el año 2015, y que, como pueden ustedes ver ahí, tiene 17 objetivos que tocan, pues, directamente a la actividad editorial, en la medida en que, por ejemplo, ya les decía, pues se necesita agua para la producción de papel,
la industria papelera es altamente demandante de energía, estamos hablando de producción y consumo responsables, acción por el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un marco que empieza a exigir a los países que haya una transformación radical en sus formas de producción. Evidentemente también aparece allí, y seguramente ustedes lo han oído mencionar, el Acuerdo de París, que es este tratado legalmente vinculante para todos los países que empiezan a exigir acciones para que la temperatura mundial no aumente en más de idealmente en más de 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Y seguramente, y ha estado pues sonando todo el tiempo en estos últimos años, las COP, allí todos estos llamados absolutamente alarmados sobre la necesidad de que haya definitivamente un cambio que los países, digamos, siguen postergando. Y en el año 2022 el Programa de las Naciones Unidas publica un informe de monitoreo sobre el medio ambiente, sobre la brecha de emisiones, y lo que señala pues fundamentalmente es que si no hay un cambio radical, como pueden ver ustedes ahí, pues difícilmente vamos a alcanzar esa meta de los 2 grados, que en realidad dicen que la meta ideal es los 1,5 grados, sino que se va a producir un calentamiento del 2,8 grados centígrados. Evidentemente también allí hay que señalar pues que en esto del cambio climático hay grandes diferencias en el mundo y pues unos pocos países concentran una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como les digo, pues hay un sentido de urgencia que empieza a demandar que las industrias en general y que los países en general adopten medidas muy radicales para conseguir esas metas en torno al cambio climático. Y nada nos hace pensar, por más que la industria editorial y en general las industrias culturales tiendan a pensarse con cierto grado de excepcionalidad por ser industrias culturales, que en esa necesidad de los países de adoptar, digamos, planes integrales de transformación de sus sistemas productivos, nada vaya a tocar a una industria como la industria editorial. Es decir, empieza a ser muy necesario que la industria empiece a pensar cómo se transforma y adopta prácticas mucho más amigables y sostenibles. Allí aparece este término que es el de la ecoedición, que hace justamente referencia a una forma innovadora de gestionar las publicaciones según principios de sostenibilidad. Consiste fundamentalmente en medir el impacto que tiene la producción y circulación del libro desde el momento, desde la producción hasta que llega a manos del lector, en medir esos impactos. ¿Para qué? Para tratar de minimizarlos, pero un componente esencial de la ecoedición es también el de comunicar esos impactos. Y esto va mucho más allá, digamos, de pensar solo en la materia prima y la fabricación del libro, como les digo, sino que es un concepto amplio que trata de pensar el ciclo de vida del libro desde lo que llaman la cuna, es decir, desde su fabricación hasta su desecho. Evidentemente hay que decir que en buena medida, si hablamos del libro de papel, es un producto que está bien o mal, está pensado con un cierto grado de durabilidad para hacerse más de un solo uso, así que en principio estamos ante un producto mucho más amigable pues, que muchos otros. El libro, por supuesto, tiene una huella ambiental que se puede medir en muy diversas dimensiones, pero aquí, digamos, están las principales. Una huella de carbono que habla de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen, como les digo, desde que se fabrica hasta que llega a manos del lector, que es lo que se llama la huella de carbono y que se mide en dióxido de carbono equivalente. La huella hídrica, que hace referencia al agua dulce que se consume y se utiliza para la fabricación de un producto, y también pues del agua que se contamina. Y la huella energética, que se explica por sí misma, que tiene que ver con el consumo de energía en la producción. Todo eso conforma los impactos, digamos, que deja el libro en su producción.
Hablamos, como les digo, y esto es bien importante, que la ecoedición va mucho más allá de pensar en los materiales con los cuales se fabrica el libro, sino en pensar en todo el ciclo de vida. ¿Cómo se determina cuál es el impacto ambiental de un libro, esa huella ambiental del libro? Haciendo lo que los expertos llaman un análisis del ciclo de vida, que como pueden ver ustedes ahí, se compone desde entender los recursos que se utilizan, cómo se explotan esos recursos, cómo llegan esos recursos para ser transformados. En este caso, entonces, estaríamos hablando pues del papel para ser transformados, luego cómo sale de la imprenta para ser distribuido, cómo se distribuye al cliente, su uso y, como les digo, hasta su desecho. Estamos pasando, digamos, con todos estos cambios de paradigma, evidentemente estamos pasando de un paradigma que es absolutamente extractivista, es decir, de consumo y desecho, a propuestas que hablan de la economía circular, que tiene que ver con la necesidad de que, más que desechos, veamos cómo vamos a reutilizar esos desechos. Esto es un tanto complejo, no me voy a meter mucho ahí porque no soy experto directamente, digamos, en la materia, y puedo terminar falseando, digamos, algunos conceptos, pero esto lo que nos muestra es ese análisis de ciclo de vida. Ahí entonces se determinan una serie de parámetros que se miden en las distintas etapas. Entonces pueden ver ustedes allí, uno de los paradigmas es agotamiento de recursos abióticos, es decir, de minerales y demás. Acidificación, pues eso tiene que ver con desechos que van al terreno. Calentamiento global tiene que ver con la huella de carbono, etcétera, etcétera. Y ahí ven ustedes discriminado cada uno de los procesos, digamos, de producción y de distribución y de circulación del libro. Entonces, ustedes ven allí un altísimo componente del impacto del libro, tiene que ver con la producción de las materias primas en casi todos los casos. Allí ven ustedes otra etapa que es la del diseño, la concepción del libro, la producción de planchas, grabado de planchas, la impresión, acabados, etcétera, etcétera. Distribución está allí también contemplado. Y esto es el resultado de hacer un análisis del ciclo, de las distintas etapas del ciclo de vida del libro, y es lo que configura la huella ambiental. ¿Esto en qué se traduce? Aquí antes lo que vemos es un aspecto en concreto, que es la huella de carbono, y como pueden ver ustedes allí, esto es para un libro, porque eso también es muy importante tenerlo en cuenta. En cada caso particular las condiciones varían, y esto es válido para un libro que se produce en Cataluña con papel catalán, etcétera, etcétera, con lo cual, digamos, las cosas cambiarían si se trata de papel importado, porque es papel que viaja. Entonces, lo que vemos allí es que si nos centramos únicamente en la emisión de gases de efecto invernadero, el proceso que más contribuye es la materia prima, es decir, el papel. El papel es fundamentalmente lo que en su fabricación y producción es lo que más contribuye a la generación de gases de efecto invernadero, y es allí donde está el mayor peso, como pueden ver ustedes en ese gráfico, de la huella de carbono de un libro impreso. Como les digo, eso varía significativamente según las condiciones en las cuales se produzca ese libro. Y les decía a ustedes que, digamos, un componente fundamental de la ecoedición es también informar los impactos. Esos análisis de ciclo de vida del libro deberían llegar a traducirse en unas etiquetas que le comuniquen a los lectores toda esa información que vimos en esa gráfica absolutamente compleja, que le comunica a los lectores cuál fue el impacto ambiental, cuál fue la huella ambiental de ese libro. Aquí está claramente explicada. Este es un manual de coedición que produjo el Ministerio de Transición Energética de España, y que lo primero que le dice al lector es cuánto contaminó este manual. Y le dice que según una calculadora que se desarrolló en Cataluña, donde hay avances muy interesantes en esto,
hay una calculadora digital donde el editor simplemente llena una serie de datos y la calculadora le devuelve cuál fue la huella ambiental del libro que se produjo, pero pues evidentemente está parametrizada para el contexto catalán o español en el mejor de los casos. Entonces eso se traduce en que este libro en concreto produjo, la huella de carbono fue de 1.150 gramos de CO2 equivalente, que se generaron 55 gramos de residuo, que se consumieron 10 litros de agua en su producción, que se consumieron 47 megajoules de energía y se han consumido 647 gramos de materias primas. Pero lo interesante es ver en lo siguiente, que es donde dice cómo la adopción de ciertas decisiones, es decir, el uso de papel reciclado, por ejemplo, el uso de tintas con aceites de origen vegetal, hicieron que esta publicación, de no haber seguido esos criterios, fuese menos contaminante, al menos en un 23%, comparado con un libro que no hubiera utilizado ese tipo de papel, que hubiera utilizado otro tipo de tintas y demás. Entonces dice, en concreto nos ahorramos 366 gramos de CO2 equivalente, 8 gramos de residuos, 2 litros de agua. Como les digo, una parte importante de la ecoedición es también comunicar esos impactos, no solo medirlos, y eso se traduce en esto que se llama mochila ecológica y que en un futuro muy cercano seguramente se traducirá en etiquetas que nos den absolutamente toda esta información. Rápidamente, como les digo, esto es cuestión de ir tomando algunas decisiones. Entonces, por ejemplo, ustedes se preguntarán qué haría un libro más ecológico, más verde que otro. Pues evidentemente, si hablamos de que el papel es el material que más contribuye a la huella de carbono del libro, pues en la elección de papel habrá una cuestión sustancial. La producción de papel está realmente muy bien monitoreada y la producción de papel tiene que ver tanto con el uso tiene que ver con cómo se gestionan los bosques o las fuentes desde las cuales se obtiene la pulpa vegetal para la fabricación del papel. Y no solo tiene que ver con que se gestione con criterios ambientalmente responsables, sino con, por ejemplo, inclusive tiene que ver con las condiciones de trabajo en las cuales se produce ese papel. Entonces, claro, allí evidentemente la opción de papeles 100% reciclados o que contengan parte de fibra reciclada, y aún más si son papeles que cuentan con certificaciones internacionales sobre su correcta producción, pues seguramente nos van a asegurar que tenemos un libro de mucho menor impacto. Pero también allí tendremos que empezar a evaluar, por ejemplo, qué pasa si puede ser un papel certificado, pero lo estamos trayendo desde otro país, pues evidentemente puede ser mucho mejor pensar en traer insumos que tengamos dentro del país para reducir la huella de carbono, pese a que no se trate de un papel certificado. De hecho, dentro de todo esto de la ecoedición, parte de lo que ha surgido también, y de nuevo, estos son experiencias más españolas, se está hablando de libros con sello local, que lo que hacen es premiar el libro que se produce con proveedores de proximidad. ¿Por qué? Porque en principio es mucho más amigable que un libro que se manda a imprimir en China, como ocurre y hacen muchos de nuestros editores, con papel importado, etcétera, etcétera, etcétera. Allí pues también cuando hablamos de papel hay que hablar de los acabados de ese papel. Si son papeles estucados y demás, pues van a ser mucho más difíciles de reciclar. Acabados, evidentemente, el plastificado hace mucho más difícil el reciclaje, implica el uso de materiales derivados del petróleo, con todo lo que eso supone. Una cosa que debería cambiarse pues, muy rápidamente es el utilizar envolturas de plástico para los libros. Ya es hora, pues ustedes seguramente vieron que a comienzos de este año se anunció. Ya pasó en otros países. Ya ha pasado en otros países, que Random House, pues que tiene una política corporativa de transformación para volverse una editorial carbono neutro en pocos años. Aquí en Colombia ya no está retractilando los libros en plástico por todo lo que eso supone. Cuando hablamos de tintas, pues hablamos de muy diversos tipos de tinta y allí, digamos,
que contienen en algunos casos, cuando se trata bases de disolventes, pues que generan muchas toxinas que generan polución, etcétera. Hay tintas que pueden tener metales pesados como plomo, entonces deberían preferirse tintas a base de aceites y ojalá de aceites vegetales como la soya, pese a que, por ejemplo, pues ya también los cultivos de soya también han ganado pues muy mala fama por el monocultivo y todos sus impactos ambientales, pero evidentemente debería ser la opción preferida por los editores. Hay una cuestión muy interesante y es, por ejemplo, proyectos muy interesantes, y es pensar que el papel impreso pudiera servir como alimento para los animales, pero por supuesto si está impreso con tintas a base de vegetal y no tintas a base de plomo, porque si no estaríamos intoxicando a los animales. Es decir, un animal se podría comer el periódico El Espectador porque está justamente impreso en tintas vegetales, no se podría comer El Tiempo, como muchos no nos podemos comer el tiempo. Y pasamos a una cuestión que es absolutamente fundamental, que es el que tiene que ver con el problema de las tiradas y que toca un punto pues neurálgico de cómo funciona la industria. La industria editorial tiene parte de su naturaleza esencial es la incertidumbre y es el riesgo. Ese hecho y la gestión del riesgo ha determinado muchas prácticas, la adopción de muchas prácticas, explica el funcionamiento y la adopción de muchas prácticas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la gestión del riesgo ha supuesto que el riesgo se comparta entre el autor y el editor. En que las regalías se le da apenas un anticipo y solo si el libro empieza a vender, yo le voy a empezar a pagar a usted un poco más. El riesgo, la gestión del riesgo explica el surgimiento de determinadas figuras. El scouting para tratar de que me identifique qué libro puede ser más interesante para publicar, puedo tener más certezas si es que tal cosa puede darse en el sector editorial para publicar un determinado libro. ¿Eso en qué se ha traducido? En cómo funciona el negocio entre editoriales y librerías, como con la consignación o el depósito. Es decir, una librería no compra en firme unos libros, sino que el editor entrega esos libros y si esos libros se venden, entonces el editor recibe ese dinero y además el librero está en la facultad de devolverle los ejemplares que no se han vendido. ¿Eso con qué tiene que ver? Con la gestión del riesgo. Y eso me lleva pues a hablar de las tiradas, porque evidentemente en esa gestión del riesgo, afinar la tirada, el número de ejemplares que yo necesito de un determinado libro, pues es absolutamente complicado, porque por más que yo pueda, y pese a que ayer hablábamos con Víctor de algunos datos que permiten afinar la toma de decisiones, pues es muy, muy complicado. Y eso ha llevado pues, y se ha agudizado ahora en el último tiempo, y es que cada vez se publican más títulos, las tiradas son más bajas. ¿Por qué? Porque lo que en esta incertidumbre en la que funciona el sector editorial sobre que un determinado título funcione o no en el mercado, pues el editor tiene una cosa que es, como no es tan complicado, digamos, en términos de introducir un nuevo producto, publicar un nuevo título, si un determinado título no me funciona, publico uno más para tratar de cubrir los costos de ese título que no ha funcionado tan bien y los costos del título siguiente y los costos de la editorial en general. Claramente, entonces, cada vez publicamos más y más títulos porque además tenemos tecnologías que nos permiten publicar libros que antes era impensable publicar. Antes probablemente con la tecnología de impresión offset hacer un libro de 30 páginas era una locura. Con la posibilidad de imprimir en digital tiene sentido hacer libros de muy pocas páginas y demás. Entonces tenemos cada vez mayor oferta, un canal que le cuesta, digamos, absorber esa oferta de lo que se publica, con lo cual es menor el tiempo de exhibición que tienen en ese canal los libros, y eso solo se traduce en más devoluciones. Porque eso es un problema desde el punto de vista ambiental,
Pues porque estamos hablando de títulos invendidos que terminarán en el mejor de los casos reciclándose, eso en el mejor de los casos, pero además esos títulos que no se venden, ¿qué suponen? Pues son movimientos de libros, es decir, es el libro que va al distribuidor, del distribuidor a la librería, y si no se venden, pues son movimientos de vehículos que tienen que devolver esos títulos a los almacenes del editor. Con lo cual tenemos un problema muy grande porque, como les digo, está, digamos, de alguna manera en la quinta esencia de cómo ha funcionado la industria editorial en mucho tiempo. Y evidentemente todavía es imposible prever estas cosas para afinar y tratar de reducir al máximo el número de títulos invendidos, el número de devoluciones. Ha aparecido allí desde hace mucho tiempo como una promesa, pero sigue siendo una promesa incumplida, la impresión por demanda, que es posible tecnológicamente, pero que de nuevo supondría una transformación muy pues, rotunda del sector, en la medida en que, como les digo, el sector funciona sobre la base de producir y llenar espacios en librerías para pensar en una dinámica completamente distinta donde se produce bajo demanda. Entonces allí hay una necesidad también incluso logística que todavía el sector no ha podido resolver, y por eso la impresión bajo demanda pues sigue siendo una promesa sin cumplir. Aparece pues como una forma en la que esto se podría de alguna manera mitigar, pero todavía no ha terminado de ser una solución. Termino con esto, y es que evidentemente la editorial no está sola, y esto implica, y realmente para que haya una transformación del sector hacia prácticas pues ambientalmente sostenibles, implica pensarse toda la cadena de suministro. Y como editores al menos deberíamos estarnos preguntando, lo responsable sería, por ejemplo, conocer la condición del papel que utilizamos y en qué condiciones se produjo, verificar cómo trabajan nuestros proveedores. Entonces, estoy seguro de que la gran mayoría de editoriales no saben qué hace una imprenta con los desechos que produce o cómo trabaja. Ha adoptado también prácticas o procesos ambientales, no lo sabemos. Tiene que ver también, por ejemplo, con optar con proveedores de proximidad hasta donde sea posible para tratar de reducir huella de carbono por el transporte de materiales. Y tiene que ver inclusive con cómo funcionamos como editorial. Es decir, si nos pensamos como oficina, qué tipo, por ejemplo, de iluminación utilizamos en la editorial. Optimizamos, qué papel utilizamos desechables para servir el café. Esas cosas también tienen que ver con la ecoedición. Como les decía, es un concepto muchísimo más amplio que solo pensar en el material. E incluso implica pensar en los viajes de editores y de autores. Porque ustedes saben que una de las industrias que más contamina es la del transporte mundial, tanto naviero como aeronáutico. Entonces, inclusive, la cosa llega hasta allá. Y ya les digo, grandes editoriales en el mundo ya están pensando en eso. Un grupo como el Elsevier lo está pensando. Random House en el mundo entero está pensando eso, y ya en Colombia, por ejemplo, a los empleados de Random House les preguntan y les monitorean cómo llegan a la oficina, porque eso importa también, digamos, dentro del funcionamiento. Todo esto que he dicho, y ahora sí ya termino, es muy cierto sobre todo para la industria, para el libro impreso, y ustedes seguramente se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con el libro digital? Yo no quise traer aquí ningún dato de estudios que se han hecho sobre qué contamina más un libro digital que leer un libro impreso. Allí hay estudios de todo tipo, pero los datos son muy diversos, a veces son contradictorios, y que hablan de que leer un libro, habría que leer 22 libros digitales para compensarlo de uno impreso, otros que hablan de unas cifras muchísimo mayores.
Digamos que en principio, si bien evidentemente no hay pues consumo de papel, que como vimos es uno de los principales responsables de las emisiones de gases, de consumo de agua, de energía, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hay en el caso, todo eso no lo hay en el caso del libro digital. No quiere decir que el libro digital sea completamente inane en lo que se refiere a sus efectos con el medio ambiente. Hay además una grandísima diferencia, y es que en la lectura, mientras que en la lectura del libro en papel no hay ningún consumo de energía ni ningún impacto, sí lo habría en el caso del libro digital, pues para cargar el dispositivo nada más, o pues para estar con la descarga de los libros, con todo lo que eso implica. Como les digo, no quise traer nada de esos datos porque no son muy concluyentes todavía, a mi parecer, y puede que muchos de esos informes tengan partes interesadas detrás, entonces sigue siendo muy difícil evaluar esas cuestiones, pero sí quería señalar y llamar la atención sobre la materialidad que tiene lo digital. Veíamos antes una cita de una artista que es Joanna Moll, que tiene un proyecto artístico que se llama Google Goo Sitio, allí jugando con CO2 y con la palabra Google, y es simplemente una página donde uno entra y es un contabilizador en tiempo real de cuánto está emitiendo, de cuántos gases de efecto invernadero está emitiendo Google por su funcionamiento en ese momento. Es evidentemente una aproximación. Y es esta idea que justamente evoca la misma palabra de nube de cierta inmaterialidad, pero que detrás de realmente toda la infraestructura digital y toda la infraestructura de Internet hay mucha materialidad y un impacto gigantesco. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, según esta artista, Google emitiría 500 kilogramos de gases de efecto invernadero por segundo, y eso equivale a las emisiones de 1000 ejemplares de un libro de 36 páginas. Ella cita un estudio y dice que Internet sería el responsable del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, y se señala también que la huella de carbono de la infraestructura computacional, digamos, de todo lo que sostiene el Internet, igualó ya el pico de lo que genera la industria de la aviación, y que aumenta a tasas muy altas. Más datos sobre un tema, además, sobre la materialidad de algo de lo que se ha venido hablando un montón en estos 2 días, que es la inteligencia artificial. Y para eso les recomiendo un libro que propone una aproximación completamente distinta a la que hemos venido hablando, que tiene de esto de tener que ver de hasta dónde va a poder llegar la inteligencia artificial. Esta aproximación que propone Kate Crawford tiene que ver cuánto cuesta, y justamente tiene que ver se llama Atlas of AI, y tiene que ver con la materialidad y todo lo que está detrás de la inteligencia artificial, que tiene que ver con cosas como los recursos, por ejemplo, que se utilizan para la fabricación de los dispositivos, pues evidentemente es minería de altísima intensidad, que demanda de un altísimo impacto ambiental. Ella habla, por ejemplo, de todo el trabajo que está detrás de todo el trabajo, y es del trabajo de humanos que está detrás para que una inteligencia artificial funcione, que son, por ejemplo, estos clasificadores de imágenes, etcétera, 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 y en qué condiciones trabajan, que tiene que ver con cómo la clasificación de esos datos que creemos neutros, pues evidentemente no hay ninguna neutralidad en los datos que alimentan las inteligencias artificiales, sino que esos datos evidentemente reflejan la geopolítica mundial, reflejan visiones de mundo que pueden ser excluyentes, etcétera, etcétera. En fin, es una aproximación muy interesante que les recomiendo, y hay cosas como esta que ella señala. Entonces, pues yo les decía, el libro impreso de alguna manera es un producto pensado para durar, muy distinto a lo que ocurre con todos estos aparaticos cuya vida útil, y ahí entra lo de la obsolescencia programada, pues es muchísimo menor. Hablamos, ya les decía, de todos los elementos que se necesitan para la fabricación de estos aparatos. Muchos de esos es lo que se conoce, lo que se ha clasificado como elementos raros. Y hay una cuestión que ella señala que es absolutamente impactante, y ella dice que
en la explotación de esos materiales raros, China es potencia en el mundo. Y dice que eso no tiene que ver con que China disponga más de esos recursos, sino que aunque simplemente China está dispuesta a pagar el precio ambiental de lo que supone la explotación de esos recursos. Tiene ella otra cuestión así muy interesante que ella señala, tiene que ver pues con, por ejemplo, con todo esto funciona con las baterías de todos estos aparatos funcionan con litio, y una cuestión pues interesante que ella señala es que, por ejemplo, los carros eléctricos, jamás se pensó que esos carros pudieran, o mejor, las baterías de litio jamás se pensaron para mover un dispositivo como un carro, como un automóvil. Entonces el consumo de litio que eso está suponiendo es absolutamente gigantesco. Nunca se concibieron esas baterías para mover una maquinaria del peso de un carro. Ya dice que Tesla creo que se consume la mitad de del litio disponible en el mundo en un año, una cosa así por el estilo. Y aquí, como les digo, pues está la altísima demanda de toda la infraestructura de Internet en términos de emisiones y demás. Y ya aquí, creo que aquí sí ya termino, solo les dejo esta cita que tiene que ver con esta idea de la materialidad, digamos, de la inteligencia artificial, de la nube, que nos indican, que nos invocan algoritmos, datos, etc. Y por último, recomendarles esta publicación que hicimos en el CERLAL como una primera aproximación al tema de la ecoedición, de donde he sacado pues buena parte de la información que he traído hoy aquí, que he tratado de compartir así muy rápidamente con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué montón de información, y claro, la pregunta que nosotros tenemos por ahí es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la literatura? Bueno, tiene que ver que desde la segunda mitad del siglo XIX, buena parte de la primera mitad del siglo XX, caímos en la conciencia de tener que ver los medios de producción, incluso en los objetos bellos, ¿no? Ver la pirámide y ver el trabajo esclavo que puede estar por detrás de la pirámide, ir al British Museum y maravillarnos y ver el colonialismo en India. No hay forma de separar nuestra experiencia estética, o no es del todo responsable, porque sí hay forma tal vez, pero sentimos que no es responsable, no es ético poner nuestro placer estético por encima, o nuestros intereses individuales, y este asunto con toda su complejidad pues nos llega como un mazo en la cabeza, pero después del golpe tenemos que reaccionar con acciones. Entonces, claro, todas las veces que José me señaló el celular durante la conversación, entonces, claro, si yo sentí que haciendo las notas de la charla, mandándome mensajes de WhatsApp a mí mismo, era una forma que me liberaba del papel, ¿cuáles van a ser los estándares que yo voy a desarrollar para saber si esto, WhatsApp, celular, medio digital, es o no más contaminante, más problemático que una libretica hecha por, no sé, productores de libretas locales de Medellín? Entonces necesitamos los estándares, y necesitamos los estándares en comparación. Que entiendo, pues José tocaba el problema de que tal vez no tenemos el acceso suficiente a una información que nos permita comparar eso bien. O sea, WhatsApp no nos ha dicho necesariamente cuánto se está gastando en términos de recursos para funcionar, y necesitamos que eso pase en algún momento. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero yo sí quería traer al menos una parte como de la génesis de esta conversación, y es que yo encontré este libro de Martin Buchner a comienzos de este año, se llama Literatura para un planeta cambiante, en cambio, sí, Changing Planet, un planeta que cambia, y me parece una reflexión que queríamos compartir con ustedes. La compartí con José. José hizo la lectura del libro en estos días, sobre cómo vamos a entender el papel de la literatura en esta situación, en esta emergencia, ¿no? Porque es eso. Y Buchner, y voy a traducir aquí de manera un poquito chambona sobre el original en espontáneo,
nos pone una idea que me parece poderosa y que quería compartir aquí con José. Tengo otras preguntas, tal vez materiales, que miramos si alcanzamos o abrimos al menos una pregunta del público. Leer obras de literatura como un documento, un registro de una vida extractivista es importante, pero es solo uno de los modelos ambientales o de las maneras ambientales de leer que estoy presentando aquí. Porque la literatura no solamente es un registro de las opciones que hemos tomado colectivamente, es ella misma un byproduct, un producto secundario, un producto no buscado de esas decisiones. En otras palabras, la literatura no es un observador neutral de esas decisiones, de ese proceso que la produce, sino un participante comprometido. Esta es una idea que nos trae Pogner para pensar en el archivo de pensamiento sobre las relaciones ambientales entre cultura y medio ambiente, y si es que vamos a seguir haciendo esa separación o finalmente lo vamos a entender también como una sola cosa, y cómo encontraremos puntos de reflexión en la lectura de literatura y en su manera de subsistencia, porque estamos ante la paradoja que tal vez los medios más poderosos y más contundentes para promover la conciencia sobre el cambio climático son a su vez participantes del fenómeno climático. Entonces estamos en esta encrucijada. José, compartir un par de ideas de esta lectura que usted quiera resaltar ahora, miramos. Y si ya me tiene una respuesta sobre el uso del celular, si fue mejor o peor usar el celular que la agenda de NEA, la libreta de NEA. No, sobre ese libro, pues yo creo que yo llamaría la atención sobre una cuestión que él señala ahí de forma muy contundente, muy enfática, que tiene que ver, digamos, con la dificultad que tenemos para percibir el sentido de urgencia de la situación que estamos enfrentando, y en esa medida el hecho de que se siguen posponiendo las acciones que se deberían adoptar para tratar de frenar el cambio climático. Parece que él llama la atención sobre el hecho de que una de las formas más efectivas que tendríamos para concientizar es justamente las historias, en la medida en que nos es mucho más fácil mucho más fácil comprender, digamos, las consecuencias a partir de una historia que de todas estas alarmas desde la ciencia. Y eso creo que conectaba con de alguna manera siento que conectaba con el panel de ayer en la mañana, donde se hablaba de divulgación de la ciencia. Y allí, claro, no se trata de ponerle un papel vicario a la literatura, de pensarla como con fines absolutamente didácticos, sino cómo podemos hacer se pudieran pensar propuestas artísticas o literarias que estén pensando el cambio climático sin que eso suponga necesariamente didactismo. Creo que esa sería una idea muy interesante que yo rescataría de lo que él señala ahí, y que me podría llevar, por ejemplo, también a pensar en que adoptar prácticas ambientalmente sostenibles, esto suena, no me gusta mucho usar esa palabra porque está demasiado manoseada, pero puede ser también, digamos, fuente de innovación en el producto editorial. Es decir, podríamos empezar a pensar en libros que, por el mismo hecho de ser mucho más amigables con el medio ambiente, pues tienen un valor añadido de alguna forma. En esa idea, y también pues con las metáforas que utilizamos para entender el fenómeno, en una de las diapositivas estaba la descripción de pues la secuencia de vida del libro. Y la secuencia de vida del libro, no obstante, no era una interpretación neutral, y obviamente pues la fuente de donde viene esto es del sector editorial, y estaba comprendida también dentro de los intereses editoriales. Por ejemplo, el fin del libro, según el fin de vida del libro, que estaba ahí, y volviendo a lo de cómo usamos las historias para entender los fenómenos frente a los cuales nos enfrentamos, el fin del libro presupuesto desde el sector de editorial es la compra, es el libro comprado.
Pero ese no es el único mundo posible. Un libro que entra en una biblioteca pública no acaba en la compra. De hecho, su vida apenas empieza en la compra. Y empezamos a ver entonces cómo vamos a contar estas historias donde participación colectiva, que no necesariamente es favorable a las prácticas inmediatas del capital, porque claro, hay que ver cómo sería rentable para un editorial pensar que sus libros van a llegar a esas bibliotecas públicas. Y esas alteraciones en la historia que vamos a contar de esas cadenas de producción, pues están en causa, ¿no? Sí, claro, sí, sin duda. Y eso tendría mucha importancia a la hora de pensar justamente esas comparaciones entre la huella ambiental del libro digital y del libro impreso, porque allí empezarían a entrar cuestiones de cuántas veces se puede leer un libro, cuántos libros se pueden leer en un dispositivo mientras su vida es útil, etcétera. Todas esas cuestiones empezarían a entrar ahí y digamos, tocarían directamente con qué uso tiene el libro. Yo noté otras cosas en mi celular sintiéndome que estaba ahorrando algo y tal vez no ahorré nada, pero también me gustaría mucho abrir al menos una pregunta, si fueran breves, podrían ser dos del público. Este es sin duda un asunto urgente y tendremos que pensarlo y estamos recibiendo información. Me parece muy contundente y voy a leer el libro sobre los costos de la inteligencia artificial porque vimos aquí mismo un editor diciendo, pues entendiendo cómo es abaratar costos, usar la inteligencia artificial, pero realmente no lo sabemos. O sea, realmente ese puente todavía no lo tenemos. Entonces vamos a tener que hacer ese estudio. Bueno, lo primero es, José, muchas gracias por toda la información que nos presentaste. La pregunta que yo tengo, creo que aludieron a ella ya al final, y es cómo podemos rentabilizar la ecoedición y que nosotros, editores en formación, veamos la ecoedición no como un obstáculo para crear nuevos libros, sino al contrario como la oportunidad para crear mejores libros e inclusive libros que se vendan mejor en el mercado. Más allá del compromiso ético, puede que a la larga, o no tan a la larga, también la transformación empiece a ser una cuestión de competitividad, en la medida en que el público, los consumidores empiezan a ser cada vez más conscientes y la decisión de compra puede estar orientada por si un producto es más verde o no. Pero más allá de eso, digamos, de que se vuelve en últimas, si uno no lo quiere ver así como les digo, como un compromiso ético, una cuestión de competitividad, hay decisiones que se pueden empezar a tomar, que pueden empezar a suponer ahorros. Entonces se empieza, por ejemplo, a pensar qué diagramación consumiría menos papel ¿y eso qué haría? Pues un abaratamiento de los costos. Se empiezan a pensar cosas como esa, que no necesariamente incorporar estas prácticas tiene que suponer un costo añadido para los editores en la producción de libros. Pero ya le digo, puede que la respuesta también sea muy interesada y es simplemente yo le estoy dando un producto que está cumpliendo con un horizonte de expectativas de los consumidores. José Diego empezaba diciendo, mire, hubo una tormenta perfecta, se subieron los precios, se van a mantener los precios altos y probablemente el sector va a cambiar o esto puede que sea, una moda que luego pase, ¿cómo lo ven? O el sector cambia o lo obligan a cambiar, es decir, van a empezar a proliferar cada vez más regulaciones en torno que van a demandar este tipo de transformaciones. Entonces se va a empezar a regulación con respecto a la producción de papel. Creo que definitivamente, más temprano que tarde, la regulación va a empezar a obligar al sector a tomar medidas, no solo al sector editorial, sino a todos los sectores y a toda la producción. Entonces sí creo que aquí lo importante sería, contrario de pronto a lo que pasó justamente con la transformación digital del sector, empezar a adelantarse y que no tome al sector por sorpresa el empezar a adoptar medidas para hacerse más sostenible ambientalmente. Bueno, muchas gracias José Diego, muchísimas gracias por haber venido y gracias José.